Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes, todos, todos los que participan de esta transmisión, que el Espíritu Santo, el guía, el guía de aquellos que lo desean de todo corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, aquellos que realmente se rinden a Él. Sabe que es una persona entregarse a otra de manera incondicional. Incondicional. Ella se lanza, ella se sumerge totalmente su vida en las manos de una otra persona. ¿Cuándo se trata? Cuando la otra persona se trata del Espíritu Santo. ¿Qué cree usted que va a acontecer? ¿Qué tiene que acontecer? Tiene que acontecer. No es una cuestión de mérito. Pero yo soy pecador. Nada de eso. Jesús no vino para los sanos. Él dijo, yo no vine para los sanos, pero para los pecadores. Pero los pecadores que quieren ser perdonados, que quieren volverse a Dios, que quieren tener comunión con el Altísimo, que quieren ser guiados por Dios. Infelizmente, ni todos, ni todos tienen ese interés. La mayoría quiere las bendiciones de Dios, todos los beneficios de Él, promesas de Él, pero no quieren someterse a su señorío, a su voluntad suprema y eterna. Y ahí se pone difícil realmente para Él, el Espíritu Santo, corresponder a esas personas. ¿Usted lo entiende? Y bien, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros vemos un Dios simple, un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, el único Señor de toda la gloria, de toda la magnificencia. Pero Él es tan grande, tan grande, tan grande, que Él se inclina para oír el clamor de aquellos que lo invocan con sinceridad. ¿Sabe aquellas personas que dicen, ay Dios, yo soy la persona más inservible del mundo, pero si el Señor me quiere, si el Señor esté interesado en mí, heme aquí, tómame a mí, haz de mi vida, de mi futuro, de mi destino, tu voluntad. Toma mi cabeza, mi corazón, que es mi alma, mi cuerpo, y haga lo que el Señor bien quiera, porque yo confío en el Señor. Yo no te veo, no te siento, yo no toco en el Señor, pero yo sé que el Señor existe y que el Señor está escuchando mi oración. Cuando la persona hace eso, es una maravilla. El problema es que las personas no quieren entender o no entienden, en fin. Hay un bloqueo en sus vidas por causa de que ellas quieran eh, hacer la voluntad de ellas. Entonces, vean, cuando nosotros abrimos la Biblia, abra su Biblia ahí, por favor, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, primer capítulo de Hebreos.
primer versículo de Hebreos, que es grandioso, vea, el Todopoderoso, el grandioso, el eterno, el creador de todas las cosas. Aleluya. Aquel que dijo así: haya luz. Y la luz se hizo. La luz se sujetó a su orden, a su palabra. Toda la naturaleza se sujeta a la palabra de Dios. Los animales, todo se somete. El único que no lo hace a Dios es aquella criatura que Él hizo a su imagen y semejanza. Esa es la realidad. Es el ser humano. Pero Él continúa el mismo. Él no cambió su manera de ser, lo que Él era y es y siempre será. Entonces, amiga y amigo, vamos a ver a Dios en su palabra. Vamos a escuchar su voz en su palabra. Vamos a sentir a Dios en su palabra. Vamos a abrazarlo en su palabra. Exactamente. Su palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Él no necesita aparecer. Él no necesita hacerse sentir. Él no necesita ser tocado por nosotros. Su voz, suave, dulce, pero poderosa, hace acontecer lo imposible en la vida de los que en ella creen. Entonces allá en el libro de Hebreos capítulo 1 dice así: habiendo Dios antiguamente hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, nuestros padres, por los profetas. Dios a través de los profetas hablaba con nuestros padres. A nosotros habló con nosotros en estos últimos días. Aleluya, aleluya. Al respecto de todo inmundicia, suciedad, pecado, toda desgracia, maldad, perversidad, crueldad del ser humano. Aún siendo así, en estos últimos días, Dios nos habla por su Hijo Jesús. Aleluya. Jesús, el Dios encarnado, el Altísimo hecho carne. Sí, Dios nos habla por su Hijo, a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Aleluya. Jesús es el heredero de todo lo que Dios creó. ¿Y por quién hizo también el mundo? Ese Jesús. Y el heredero de todo, el ser humano mató, hizo daño, cruelmente lo lastimó. Bien, pero obispo, gracias a Dios, yo sé que Jesús murió por mí, etcétera y todo, pero lo que quiero saber del Espíritu Santo,
Y sí, cuando nosotros hablamos de Jesús, nosotros hablamos de Jesús carne, de Jesús nacido de una virgen, generado por el Espíritu Santo. Jesús fue generado por el Espíritu Santo. Si Él no fuera, si Él no hubiera sido generado por el Espíritu Santo, Él no sería el Hijo de Dios. Él tuvo que nacer del propio Dios. Y obvio, los hijos nacen de sus padres. Y eso es natural, es obligatorio. Los hijos nacen de sus padres en la cohabitación del padre con la madre. Y Jesús nació ¿de quién? Del Espíritu Santo, en el vientre de María, la Virgen pura. Ella era virgen, después ella se volvió madre, perdió la virginidad, generó otros hijos, hermanos de Jesús, por parte de madre, no por parte de padre, porque Jesús era único, fue único cuando vino. Pero hoy, Él no es el único. Cuando usted lee en la Biblia, los apóstoles dicen que el unigénito de Dios, que es Jesús, o sea, que Dios tenía un único hijo. Aleluya, qué cosa maravillosa. Yo siento gozo aquí en mi alma. Yo quisiera mucho pasarles todo aquello que Dios nos ha dado y que ustedes también tengan el gozo en el alma de ustedes. Y mucho más, que en el oír de estas palabras, el Espíritu Santo venga a hacer el milagro en su vida. Él venga a generar en usted también una hija, un hijo. Entonces, Jesús es llamado de el unigénito de Dios. Dice allá el texto, que Dios amó al mundo de tal manera, un amor incondicional. Él amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, quiere decir, a su único hijo, que solo tenía un hijo. Aleluya, aleluya. Él solo tenía un hijo, el unigénito, para que Él dio su hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, pero tenga vida eterna. Y para tener la vida eterna, solo naciendo de Dios, naciendo del Espíritu Santo. De la manera como Jesús nació, del Espíritu Santo, todos tienen que nacer del Espíritu Santo para tener el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces usted tiene que entender eso, amiga y amigo. Hijo de Dios no es quien dice, yo creo en Dios, no. Porque está escrito que hasta los demonios creen y no son hijos de Dios. Pero cuando la persona tiene esa conciencia de que para ella poder ser hija de Dios, ella tiene que nacer del Espíritu Santo, y de ahí usted entiende mejor aquella palabra que Jesús dijo para Nicodemos. Ahora, Nicodemos, quien no nazca
del agua, que significa el bautismo de arrepentimiento, el sepultamiento de su naturaleza carnal. Quien no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es como el reino de este mundo carnal, egoísta, egocéntrico. El reino de Dios es espiritual. Es el reino de los espíritus, nacidos del Espíritu Santo. Y solo quien es espíritu, en otras palabras, hablando un lenguaje más fácil, quien es espiritual, quien tiene sus raíces espirituales, una persona espiritual es aquella que perdona, es aquella persona que no guarda rencor. Ella es aquella persona que da la otra mejilla, como Jesús dijo. Todo lo que Jesús hizo, quien nace como Él nació del Espíritu Santo, es capaz de hacer eso. Perdonar, amar al propio enemigo. Entonces, a veces la persona quiere recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ella está enfocada en recibir los dones, hablar en lenguas. Está perdiendo tiempo. ¿Por qué? Ya se imaginó. ¿Usted cree que el Espíritu Santo genera a una persona para hablar en lenguas, para tener visiones, profecías? No, son dones que Dios presta para sus hijos. Ejercitar el trabajo de evangelización. Pero no es el fin, el objetivo del Espíritu Santo. Es lo que nosotros hablamos ayer. Bueno, fue Jesús quien dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo y seréis mis testigos. Mis testigos en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Mis testigos. Entonces, cuando la persona nace del Espíritu Santo, es obvio, pero es tan obvio cuánto Dios existe. La propia persona se vuelve un testigo de la resurrección de Jesús. Mataron a Jesús, pero Él resucitó. Él no está muerto. Él no está muerto. Nosotros no celebramos la muerte de Jesús, salvo cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Pero nosotros disfrutamos la resurrección de nuestro Señor, porque si Él no hubiera resucitado, nosotros estaríamos literalmente perdidos. Literalmente perdidos. Porque si Jesús no resucitó, ¿cómo es que podría darme el espíritu de Él si Él está muerto? Yo no quiero un espíritu de muerto. ¿Usted quiere? Piense conmigo. Analícelo. Entonces, no es el espíritu de Doctor Frankenstein, de quien sea, no. Es el espíritu del Señor Jesús que está vivo. No es el espíritu de alguien que está muerto, pero el espíritu de alguien que resucitó. Y para que usted tenga el espíritu de aquel que resucitó a Jesús,
para que usted reciba el Espíritu del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, entonces usted tiene que estar muerto para este mundo. Porque si no, ¿cómo es que Él podrá vivir en su interior dividido con el mundo? ¿Usted cree que Él le va a dividir con el mundo? ¿Con sus voluntades? ¿Con su corazón? No, mi amiga, es imposible. Por eso que muchas personas, yo voy a ir hablando aquí en este estudio y al mismo tiempo voy a ir haciendo comparaciones que son esenciales para que ustedes entiendan bien del porqué del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona recibe el espíritu de alguien que murió y que resucitó, entonces ella tiene obligatoriamente el carácter, el espíritu, la mente, el corazón de la persona que murió y resucitó a Jesús. Si ella recibe el espíritu del Señor Jesús, como muchas personas apoyan diciendo, yo recibí el Espíritu Santo porque ahora estoy hablando en lenguas. Pobrecitas. Son personas vacías. Están siendo engañadas por un espíritu engañador. Porque cuando la persona recibe el espíritu de aquel que resucitó, ella pasa a tener el carácter de la persona que resucitó, que es Jesús. Ella pasa a tener la mente del Señor Jesús. El apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, el espíritu de Cristo. Ella tiene, ella tiene una postura, un comportamiento en este mundo sucio, mal, injusto, cruel, diferenciado. Las personas cuando lidian, y ustedes han de haber visto eso seguramente, usted debe haber visto con sus propios ojos, aún usted que tiene el Espíritu Santo todavía, no lo ha recibido, pero usted conoce personas que solo con usted platicar con ellas, solo en estar con ellas, ni siquiera hace falta hablar, ni siquiera hace falta que hable, solo la presencia de ella ya le hace a usted percibir algo nuevo dentro de ella. Usted percibe el aroma, el perfume de lo que está en su interior, que es el perfume del Señor Jesucristo. Porque ella pasa paz, ella transmite seguridad. Ella no es aquella persona como muchas, nerviosas, ansiosas, preocupadas con eso, con aquello, y pensando en el mañana y pensando... No, ella es tranquila. Ella es segura. Porque el espíritu que está en ella es el espíritu de Dios. Es el espíritu de la paz. Es el espíritu de seguridad. Es el espíritu de vida. Una sonrisa. Solo la sonrisa de la persona que tiene el Espíritu Santo ya lo dice todo. Es muy padre eso. Eso es extremadamente glorioso. Esas son las señales de que el Espíritu Santo está ahí. La persona es pacífica. Ella no es nerviosa, claro. Se molesta con determinadas situaciones, pero ella no es su normal es pacífico. Ella está sujeta a este mundo sucio, inmundo, y es difícil
mantenerse limpio entre tanta suciedad de este mundo, pero no es imposible. Y cuando usted convive o tiene acceso a personas que nacieron del Espíritu Santo, usted ha observado, caray, aquella persona tiene algo diferente. Ella tiene algo distinto, no sé qué sea. Y usted no sabe qué es el Espíritu Santo. Usted no tiene el Espíritu Santo, entonces no sabe lo que es. Pero usted percibe que hay una diferencia. Hay una diferencia en ella, entre ella y usted que no tiene. ¿Entendieron, mi amiga y mi amigo? Entonces, volviendo al texto, Jesús, aleluya, fue constituido heredero de todo. Porque también el mundo fue hecho. Él murió allá en la cruz, pero Él resucitó. Por eso, Él es heredero de Dios, de todo, aleluya. Heredero. Y la herencia que nosotros recibimos de Él, de los que en Él creen, cuando se hablan en creer en Jesús, significa entrega, el rendición, el sujetarse, todo su ser, toda su mente, todo su corazón, las codicias y deseos, las concupiscencias del corazón. Usted se somete o se sujeta a la voluntad de Dios, porque uno ya no es dueño de sí mismo. Se le entregó su vida a Él, murió para este mundo a través del bautismo en las aguas, ¿no? No es eso. Usted murió para el mundo, fue enterrado en el bautismo en las aguas. Cuando se levantó, usted recibió el Espíritu Santo, entonces usted comenzó a vivir en el mundo espiritual, el mundo de Dios, el mundo de los hijos de Dios, que es el mundo espiritual. Y existe también el mundo de los hijos de las tinieblas. Y usted siente eso en el mundo, lo ve en el mundo. Aquellos que están viviendo en el mundo de las tinieblas solo quieren el mal de las personas, son egoístas, egocéntricas, están pensando solo en su propia nariz. En su vida es así, primero yo, después yo, y de tercero yo, y el cuarto voy a pensar si soy yo o si es. Entonces, este es el mundo de los espíritus malignos, pero el espíritu del reino de Dios es el espíritu que las personas están más listas para dar que para recibir. Eso es. Entonces, cuando usted ve a alguien que quiere recibir, que quiere algo, que desea, que no sea de Dios, esa persona es egoísta, solo piensa en sí misma. Ella es señor de sí mismo, de su propio corazón, solo quiere recibir. Ella solo quiere recibir. Pero cuando la persona es nacida de Dios, ella solo quiere dar. Entonces usted tiene ahí dos mundos. El mundo de los egoístas que solo quieren recibir y el mundo de los que son de Dios, nacieron del Espíritu Santo, son espirituales. Que la iglesia del Señor Jesús es formada por personas que nacieron del Espíritu Santo. Por eso Jesús dejó de ser el unigénito de Dios para ser el primogénito de Dios. O sea, el primero de sus hijos. Jesús en realidad era uno solo. Dios solo tenía un hijo. Pero
cuando vino al mundo. Aleluya. Él generó a mí. Yo también soy hijo de Dios. E hijo de Dios, mi amiga y mi amigo, no es cualquiera. Hijo de Dios es, tiene la naturaleza de Dios, tiene el carácter de Dios, tiene el ADN de Dios. Por ejemplo, nuestros hijos, ellos cargan con ellos nuestro ADN, ¿no es cierto? Nuestra manera. Yo tengo una manera un poco de la manera de mi padre. Yo creo que tengo una manera de papá. Pero la realidad es que cuando la persona nace de Dios y es hija de Dios, todos tienen el mismo modo, el mismo ADN, la misma manera de ser. ¿Por qué? Porque ¿quién las generó? Quien los generó fue el propio Dios, que les dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, hermanos de Jesús. Jesús, el primero, primogénito. Primogénito es el primero. Cuando se trata de primogénito, déjeme decirle, solo para dejarlo claro, cuando se habla de diezmo, ¿el diezmo qué es? Son los primeros frutos. El primer hijo era el primogénito. El primogénito de Abraham era Isaac, fue Isaac, no fue Ismael, porque Ismael nació de una mujer esclava, pero Isaac nació de alguien escogido por Dios. Entonces, de Isaac, de Abraham nació Isaac. El primogénito de Abraham es Isaac. Y de Isaac vino Jacob, y etcétera. Entonces, el primogénito de Dios es Jesús. Sí, es muy fuerte eso. Y quiere decir que Él es el primero. Y nosotros somos los demás, hermanos de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando una persona recibe el bautismo con el Espíritu Santo, la característica, la señal, o mejor, las señales de que ella recibió el Espíritu Santo, es su manera de ser. Desde el momento en que ella nace del Espíritu Santo, entonces ella comienza a querer darle a los demás, dividir con los demás aquello que recibió de Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo, yo espero que usted entienda este espíritu, que usted agarre este espíritu, yo sé que usted puede decir, ay, obispo, yo quiero nacer de Dios, yo quiero tener el carácter de Dios, yo quiero ser esta persona, no quiero estar recibiendo, yo quiero dar, porque quien nace de Dios quiere dar, quien no nace de Dios solo quiere recibir. Esa es la verdad. Usted verifica ahí aquellas personas que dicen así, obispo, ore por mí, ore por mi familia. Yo veo enseguida, ay, esta pobre tiene que nacer de nuevo. Ella pide por su familia. O sea, ella piensa en sí misma. Discúlpeme hablar así, mi amiga y mi amigo. Nosotros oramos por todos. Pero si usted es aquella persona que quiere recibir, y está buscando y buscando, o está buscando y buscando para sí, para beneficios de este mundo, cosas aún de Dios, pero buscando y buscando solo para sí misma, es porque usted todavía no ha nacido del Espíritu Santo. Pero cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella quiere dar. Solo quiere dar. Ella
ella se queda tan, digamos, así tan plena con la grandeza de Dios en su ser que ella quiere pasarle eso a las personas. Y no importa, no es solo para sus seres queridos, no, es para todos, porque ella sabe que lo que ella era antiguamente y lo que es hoy, entonces quiere darle a los demás lo que Dios le dio. Mañana nosotros vamos a estar hablando más sobre esto. Entonces vean, habiendo Dios antiguamente hablado de muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres a través de los profetas, a nosotros en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo que es Jesús, a quien Él constituyó heredero de todo, por quien hizo también el mundo. Entonces Dios habla hoy con usted y yo estoy seguro que Dios está hablando con usted. Yo sé que hay personas que se quedan así un poco incómodas porque ellas aprendieron desde pequeñas que todos son hijos de Dios. Mentira. Eso es cosas del diablo. Cuando la persona dice, ay, todos son hijos de Dios. Nada de eso es mentira. Hijo de Dios es aquel que nace de Dios. Quien no nace de Dios no lo es, hijo de Dios. Entonces, bueno, eso lo hablaremos mañana. Pero si usted se pone triste al escuchar esto, usted no sabe nada. Mañana vamos a seguir hablando sobre este asunto. Pero una cosa usted ya sabe. Primero, que quien nace de Dios, o quien es bautizado con el Espíritu Santo, quien nace de Dios, que nace del Espíritu Santo, es espíritu. ¿Y quién es espíritu? Es espíritu aquel que tiene el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tuvo el valor de asumir nuestros pecados y más, y el valor de perdonar hasta el último momento de su vida. Él perdonó a aquel ladrón, el buen ladrón, que no existe buen ladrón, pero aquel ladrón que fue perdonado en el final de cuentas, allá en el final, en aquel último momento, aquel ladrón, él fue perdonado porque él pidió, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, que era el Espíritu de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que da el Espíritu de Dios, que era Hijo de Dios en el momento, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire nada más. Jesús perdonó a aquel hombre que inició a hablar en contra de él. Bueno, pocos minutos y horas antes estaba también condenando a Jesús, pero después, en el último momento, él dijo, Señor, ten misericordia cuando estés allá. Y Jesús, hoy mismo estarás conmigo. Dios los bendiga. Y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.